From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este curso gratuito de astronomía titulado De las observaciones neolíticas a nuestros días, transmitido en vivo por la página de Facebook de Astrociencias Ecuador en colaboración con Astronomy Team Robert Soul. El curso tendrá una duración de 4 sesiones, cada sesión de 1 hora. Y también se pueden hacer preguntas, comentarios. También estaremos saludándoles. Así que quedan todos ustedes invitados y sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este curso. Esperemos lo disfruten. Y este curso se realizará especialmente los días jueves 1 de junio, 8 de junio, 15 de junio y 22 de junio. Al final del curso se entregará un certificado de participación a las personas que llenen los 4 formularios de las 4 sesiones del curso. En estos formularios cabe destacar que estarán disponibles 40 minutos después
de haber culminado cada sesión, por lo cual es importante que participen durante toda y cada una de las sesiones y al final llenen su formulario para obtener el certificado de participación. Bien, en esta primera sesión el tema será Introducción histórica de la astronomía hasta el nacimiento de la astrofísica. Y tenemos una excelente ponente quien nos estará acompañando en cada una de estas 4 sesiones. La ponente es Diana Sofía Huerta Ramírez. Es estudiante de astronomía y astrofísica en Cambridge International University. Es miembro cofundador de los grupos de divulgación Club de Astronomía de la Facultad de Ciencias Astronomy Team Robert Soule, divulgadora de la ciencia mediante eventos presenciales en el estado de San Luis Potosí, en México, a través de talleres, conferencias y observación astronómica. Colaboración con el Instituto de Física de San Luis Potosí para llevar eventos de divulgación de la astronomía alrededor del Estado de México. Colaboración con el doctor Roberto Bartalí, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para la investigación de cráteres del impacto, presentado los resultados de la investigación en 2 congresos nacionales de física y en el Gordon Research Conference de Boston. Así que sin más que decir, le damos la bienvenida a Sofía Huerta Ramírez. Y así que adelante, Sofía, empezamos y esperemos que todos disfruten de esta sesión. Gracias. Muy bien. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Muchísimas gracias a Claudia por la bienvenida y gracias a Astrociencias Ecuador por esta colaboración. Entonces, pues vamos a iniciar con este primer curso de astronomía que voy a impartir de forma gratuita para todos aquellos a los que les interese este tema. Como ya lo dijo, van a ser 4 sesiones. Entonces, pues vamos a arrancar con esta primera sesión que es Introducción de la astronomía hasta el nacimiento de la astrofísica. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Ok, nada más me voy acá para poder poner la presentación en pantalla completa. Ahí está. Alguna disculpa, se está compartiendo la pantalla. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con este curso con la pregunta, ¿qué es la astronomía? Entonces, para iniciar, pues vamos a mencionar una pequeña definición. Bueno, permítanme un momento. Ok. Nada más denme un segundo porque me están comentando aquí que no se ve bien la pantalla, entonces es importante que puedan ver la presentación. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. Acá está. Ya, me comentan que ya se ve bien, nada más teníamos por ahí una pequeña duda en si se veía. Entonces ahora sí vamos a arrancar con el curso. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es la astronomía? Una disculpa por las pequeñas fallas técnicas. Entonces, la astronomía es una ciencia que trata del origen, composición y movimiento de todos los cuerpos celestes y del universo.
La astronomía se divide en las siguientes ramas, que es astronomía esférica o de posición. Esta primera rama estudia los sistemas de coordenadas en la esfera celeste, sus cambios, posiciones de los astros que encontramos en el cielo. Otra rama en la que se puede dividir la astronomía es la mecánica celeste. Esta rama se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos en el sistema solar y en los sistemas estelares, también en los movimientos de las galaxias. Otra rama en la que también se divide esta ciencia es la cosmología. Esta estudia el universo en todo su conjunto, es decir, la estructura, el origen y la evolución del cosmos. Y bueno, una rama más en la que se divide esta ciencia es la astrofísica. Esta ciencia es la encargada de utilizar los métodos de la física moderna para poder hacer un análisis de la estructura, composición y evolución de los astros. Entonces, bueno, esta es la definición científica de esta ciencia. Entonces, lo que vamos a abordar aquí es la astronomía desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Desde la antigüedad hasta nuestros días es una ciencia para los que no han perdido la costumbre de alzar los ojos al cielo. Esta ciencia comienza desde los primeros hombres antepasados que no contaban con ningún objeto para mirar hacia el cielo más que sus propios ojos. Entonces, el principal objetivo con el cual nace esta ciencia es indagar en los fenómenos pues, que conforman nuestro universo, de cómo surgió, cómo se fue desarrollando todo esto que observaban en el cielo y pues qué futuro tendrá. Entonces, ya una vez dada esta introducción de qué es la astronomía, pues vamos ahora sí a iniciar con la introducción histórica. Entonces, los primeros orígenes en esta ciencia se pueden encontrar desde la primitiva cultura china y también encontramos los orígenes en la cultura de Mesopotamia. Los primeros observatorios astronómicos se ubicaron en el año 3000 al 500 a.C. Los caldeos descubren el ciclo de Saros 620 años antes de Cristo y el arte nómico nace 500 años antes de Cristo. De ahí es que los egipcios determinaron el año trópico. Rápidamente, una definición del año trópico es el periodo de tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta alrededor de nuestro Sol. Otra definición que estamos viendo aquí que sería importante hablar es el ciclo de Saros. Bueno, ¿qué significa el ciclo de Saros? Es un periodo de 18 años, 11 días y 8 horas que era utilizado para poder predecir la recurrencia de los eclipses solares y lunares. A partir de esta unidad es que se podía hacer esta predicción y es una unidad de tiempo que se utilizaba en la antigua Babilonia. Entonces, una vez dada esta introducción, vamos a iniciar con una de las partes fundamentales que componen esta primera sesión. Como lo decía en el título, las observaciones neolíticas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que realizaron nuestros antepasados que vivieron en la época neolítica. Tenemos este ejemplo de monumentos megalíticos. Por la siguiente razón, estos monumentos eran construidos a base de piedras únicamente. No se utilizaba ningún otro método de construcción ni nada externo en el que pudiera agregarse a las construcciones más que rocas. Entonces tenemos el primero de Stonehenge. Este monumento se encuentra en Inglaterra, es muy popular en esta cultura y es muy importante apreciarlo porque, como les comento, en esta época únicamente se utilizaban las rocas gigantes pues para la construcción de estos edificios pues muy prehistóricos. Tenemos el Avebury, este también se encuentra allá por Inglaterra, en Europa. Tenemos el Newgrange, este está en Irlanda. Si se fijan, todos estos monumentos pues son rocas gigantes con las cuales
desde nuestros antepasados, pues podían hacer diferentes tipos de estructuras sin utilizar nada más que este recurso. Tenemos el Karnak, este se encuentra en Francia, y el Göbekli, este se encuentra en Turquía. Entonces, con esto, pues abordamos, como les mencionaba, desde una época muy prehispánica, muy antigua, hasta ir desarrollando la astronomía como la conocemos el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con la astronomía de las grandes civilizaciones antiguas. Y pues comenzamos con la astronomía en el Antiguo Egipto. Esta cultura se basaba en el orto helíaco, fecha que daba el inicio al calendario egipcio. Y bueno, esta era la primera aparición de la estrella Sirio antes de que saliera el sol. Esta aparecía un poco antes de que comenzaran las crecidas en el río Nilo. Comenzaba a aparecer muy temprano en el cielo, entonces esta fue una fecha muy importante para los egipcios, ya que con las lluvias, el crecimiento del río, pues podía hacer que cosechas prosperaran. Entonces así es como comienza a surgir la astronomía en el Antiguo Egipto. De esta cultura observando el cielo, como les comentaba, nada más, sin ningún instrumento más que pues nuestros ojos, y ellos podían ir construyendo ciclos, entonces veían a esta estrella y para ellos era una fecha muy importante. Entonces construyeron la pirámide de Gizeh y la pirámide de Keops. La pirámide de Gizeh está alineada con los puntos cardinales, que serían norte, sur, este y oeste, y la pirámide de Keops cuenta con unos conductos abiertos en la parte norte-sur. Estos dos conductos comunican a la cámara en la que se encuentra pues la tumba del faraón, y estos puntos están orientados a la estrella polar de esa época llamada Tubin. Entonces aquí, bueno, esto de que la estrella polar de esa época, más adelante en las siguientes sesiones vamos a ir descubriendo por qué la estrella polar de nuestra época no es la misma, por las grandes distancias de tiempo que existen, entonces pueden hacer que podamos percibir el movimiento de las estrellas. Eso lo vamos a abordar en las siguientes sesiones con más detalle. Entonces vamos a comenzar con alguien muy importante del Antiguo Egipto que seguramente muchos de ustedes ya conocen, están familiarizados, incluso hasta le han hecho un par de películas para pues poder demostrar un poquito qué hizo esta grande astrónoma de Egipto. Hipatia de Alejandría inventó el astrolabio planisférico. Entonces, este instrumento, ¿para qué servía? Era utilizado para determinar la posición y altura de los cuerpos celestes. Entonces, les voy a explicar brevemente un poquito esta imagen que están viendo aquí de un astrolabio. Entonces, cuenta con un marco circular que está graduado en una escala de grados y minutos, que es la primera parte donde dice Mater y trono arriba. Ahí tenemos el marco circular. El Mater se encuentra representando a una persona como observador desde la Tierra. Sería el centro. Bueno, aquí dice poste, en donde está el poste, ahí en el centro se encuentra el Mater, que va a funcionar como si nosotros utilizando el astrolabio, pues vamos a ser el observador que está aquí desde la Tierra. Después tenemos la segunda parte, que es placa elíptica, que son discos que giran mostrando la posición de las estrellas. Y por último, la última imagen se llama rete. Esta es un conjunto de retilíneas que representan las principales constelaciones. Entonces, este es parecido a lo que se llama un mapa estelar en la modernidad. En ese tiempo no se habían construido todavía, entonces es parecido. Más adelante también en otras sesiones podemos indagar un poquito más cómo se utiliza, si es que ustedes llegan a tener algún astrolabio o un mapa estelar. Entonces vamos a seguir con la astronomía babilónica.
Los astrónomos caldeos establecieron la división de la banda zodiacal, crearon una serie de tablas que contenían diversa información que se llaman tablillas Enuma, y en estas tablillas babilónicas se pueden encontrar registrados el paso del cometa Halley. Este es un cometa que más adelante también vamos a hablar sobre cómo Edmund Halley hizo algunas observaciones de esto, y ya desde esta época babilónica se registró que fue 164 años antes de Cristo. Entonces aquí tenemos una representación de la división de la banda zodiacal. ¿Qué significa esta división o astronómicamente de qué estamos hablando? Bueno, se observó que el Sol parecía moverse a través de estas 12 constelaciones durante todo el año. Entonces, los 12 signos zodiacales que actualmente ya pues adoptó también nuestra cultura, no es más que el movimiento que sigue nuestro Sol alrededor del año. Entonces, ya ustedes sabiéndose bien las constelaciones, podrían realizar incluso observaciones como lo hacía la antigua Babilonia. Entonces, rápidamente una descripción de las tablillas Enuma. Esta, como les comentaba, era una serie de tablas que contenían información. En estas tablillas se encuentra astronómicamente un poema muy importante para esta área que se llama el Enuma Elish. Este poema habla sobre toda la creación del universo, pero desde la parte mitológica de la cultura babilónica. El dios Marduk pues fue coronado como dios supremo después de una batalla entre dioses, y pues astronómicamente se habla de toda la creación, pero a través de una parte mitológica. Entonces estas son algunas de las aportaciones más importantes de los babilonios, y hasta el día de hoy pues tenemos la división de estos 12 signos. Entonces vamos a continuar con una cultura muy importante que pues ya se debieron imaginar con la aparición de estas dos primeras imágenes, que es la cultura maya. Entonces, astronómicamente, ¿qué hicieron los mayas? Crearon dos calendarios, el calendario Tzolk'in y el calendario Hab. Cada uno se creó de forma independiente. El Tzolk'in cuenta con dos ruedas. Aquí en la imagen se muestra que es la imagen del lado izquierdo. Este calendario cuenta con dos ruedas y tiene una combinación de 13 números y 20 glifos. Los glifos son pues los signos que están en el círculo más grande. Entonces los mayas giraban esta rueda haciendo una combinación total de 260 días. Si nosotros multiplicamos 13 por 20, nos dan las 260 combinaciones que encontraron ellos, que eran los 260 días como medían el tiempo. Entonces cada una, pues como no se podía repetir en combinación, era una fecha pues importante dentro de este calendario. Después se creó lo que fue el calendario Hab, que está compuesto de 18 meses y 20 días, más un mes adicional de 5 días. ¿Por qué crearon este mes adicional? Pues lo crearon porque los mayas tenían creencias de que había una parte en el año en el que demonios, espíritus negativos, pues estaban dentro de la cultura. Entonces en estos 5 días se dedicaban a hacer sacrificios a los dioses como para quitar todas las cosas negativas. Entonces esta combinación de 18 meses, 20 días y 5 días adicionales nos da un total de 365 días. Después este calendario combinado da un equivalente a 52 años, que son fechas importantes para predecir algunos acontecimientos. Entonces ya si más adelante les interesa encontrar un poco más de información, toda esta, cómo se pueden hacer más que nada las combinaciones de estos dos calendarios, por qué da 52 años y actualmente pues qué serían esos 52 años, los podemos abordar en las otras sesiones porque ya se hablaría de acontecimientos astronómicos. Y
Por último, tenemos del lado derecho la construcción del observatorio del Caracol en Chichén Itzá. Entonces, turísticamente, si han tenido la oportunidad de visitarlo, pues es una de las construcciones más importantes que tenemos de la astronomía maya. Fue de los primeros observatorios prehistóricos que se construyeron. Entonces, si se fijan en la estructura, en toda la construcción, los mayas fueron una de las culturas que eran muy importantes en el área de la astronomía. Y bueno, vamos a hablar de la astronomía griega. Aquí vamos a incluir algunos de los astrónomos griegos más importantes. Entonces, vamos a empezar con Tales de Mileto. Tales de Mileto creía que el agua constituía todo en el universo. Entonces, para él, la Tierra estaba descansando sobre un océano, ¿sí? Entonces, él fue capaz de predecir uno de los primeros eclipses solares, más o menos alrededor del 585 a.C. Y hay un dato muy importante: Tales de Mileto predijo un eclipse entre una batalla entre los lidos y medos. Entonces, esta historia mitológica es muy importante porque se dice que Tales de Mileto predice este eclipse. Entonces, en esta cultura se toma como pues un castigo de los dioses por estar en guerra. Entonces, cuando ocurre este eclipse, pues se considera un tratado de paz. Entonces, en ese tiempo las culturas no tenían todo el conocimiento actual, se le atribuía todo a causas místicas. Entonces, pues estas culturas dejaron de luchar gracias a la predicción de este eclipse. Y bueno, ahora vamos a continuar con Anaximandro. Anaximandro, decía que el apeirón era la sustancia primordial que regía todo el universo. El apeirón era una sustancia indeterminada, de la cual no se conocían muchas características, pero para él esto se encontraba en todo. No tenía forma, límites, tamaño, y era eterno. Entonces, para Anaximandro, esta era la forma en la que él percibía pues el universo. Y nos vamos con Pitágoras. Él ya es un poquito más conocido por sus aportaciones matemáticas. Astronómicamente hizo una de las aportaciones más importantes de la época, que fue proponer un modelo geocéntrico. ¿Qué significa el modelo geocéntrico? En este modelo, la Tierra es el centro de todo y, además de ser el centro de todo, es esférica e inmóvil. Un poquito más adelante vamos a abordar quiénes siguieron y se rigieron por este modelo y hasta dónde se deja pues un poco obsoleto para pasar a otro modelo que sin más o menos ya se acordaron cuál es, sino ahorita se los voy a mencionar. Y vamos con Platón. Platón estaba convencido de que los movimientos erráticos de los planetas, ¿a qué se refería con erráticos? Que eran movimientos pues que no se podían predecir, eran el resultado de combinar movimientos circulares y uniformes. Entonces, todos estos filósofos griegos antiguos iban pasando a través de sus discípulos. Por ejemplo, Anaximandro fue discípulo de Tales de Mileto. Entonces, Platón también tenía su propia idea de visualizar el universo. Como les menciono, únicamente a través de observaciones que realizaban pues con sus ojos nada más. Y nos vamos con Eudoxo. ¿Qué aportación astronómica hizo Eudoxo? Eudoxo propuso un modelo matemático de esferas homocéntricas. Entonces, los planetas y las estrellas estaban incrustados en esferas concéntricas y transparentes. Entonces, estas estrellas giraban alrededor de la Tierra en movimientos circulares uniformes con diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Entonces, después viene Aristóteles, continuando más o menos con estas ideas, y él propone que la Tierra
yacía inmóvil en el centro de un conjunto de esferas concéntricas, que es esta imagen que está del lado derecho de la pantalla, en el que los planetas, la Luna y el Sol giraban alrededor de la Tierra. En ese momento únicamente se conocían 5 planetas. Entonces, por lo tanto, este sistema únicamente pues se conformaba por 8 esferas, porque todavía no se descubrían la existencia de los demás planetas, que serían Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Hasta ahí es los planetas que se habían observado pues en esta época. Más adelante vamos a ver en la astronomía moderna quién hizo el descubrimiento de 2 planetas que también son muy importantes en el sistema solar. Entonces vamos a continuar con Aristarco de Samos. Aristarco de Samos propone que el Sol estaba centrado, propone que el Sol era el centro del universo con los planetas girando alrededor de este. Entonces aquí ya vamos a ver un poquito de qué modelo se trata este sistema, en donde la Tierra ya no es el centro del universo. Entonces el modelo heliocéntrico nos dice precisamente esto: la Tierra no está en el centro, sino el Sol con el conjunto de planetas girando alrededor de este. Entonces Aristarco de Samos lo que hizo fue medir la distancia de la Tierra a la Luna y de la Tierra al Sol. Entonces vamos a explicar la primera. La distancia de la Tierra al Sol es cuando cuando la Luna está en una de sus fases de cuarto, ya sea creciente o menguante. Entonces el Sol, la Luna y la Tierra ocupan los vértices de la sombra del triángulo que se forma, como está en la primera imagen, ¿sí? Entonces este triángulo está formando una sombra, y con esta configuración Aristarco pudo medir el ángulo que se forma entre las líneas que unen a la Tierra con la Luna, y precisamente así es como mide esta distancia. Entonces encontró un valor de 87 en esa época. Actualmente se sabe que el valor es de 89 grados. Entonces, si se fijan, hay una diferencia mínima. Y la otra aportación es medir la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, aquí, ¿cómo le hizo? Perdón, lo expliqué al revés. El primero era la distancia de la Tierra al Sol, y ahorita les voy a explicar el de la Tierra a la Luna. Es que estoy viendo compartí la pantalla para decirles cuál está del lado izquierdo y cuál del lado derecho, y les expliqué primero la distancia de la Tierra al Sol. Ahora sí les voy a explicar la distancia de la Tierra a la Luna. Perdón, tuve una pequeña confusión. Entonces, durante un eclipse de luna, mide que la distancia que se halla entre la Luna y el cono de la sombra que proyecta la Tierra tiene un ancho que equivale al doble del diámetro aparente de la Luna, ¿sí? Entonces, gracias a esta observación es que pudo medir la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, como les comento, esto es nada más introducción. Más adelante van a poder aprender en los siguientes cursos ya mediciones de todo este tipo de fenómenos. Más a partir del segundo curso, pues ya vamos a ver un poquito cómo se resuelven todas estas cuestiones. Entonces, vamos a continuar con Eratóstenes de Cirene. Bueno, este experimento que él hizo es más o menos popular. Por ahí en las escuelas lo comienzan a enseñar, porque él, ¿qué hizo? Él lo que hizo fue determinar las dimensiones de la Tierra a partir de la medida de un arco del meridiano que iba desde Alejandría hasta Siena, hasta la ciudad de Siena. Entonces, para poder efectuar esta medición, él pone 2 varillas, que son las que se representan ahí de color amarillo. Entonces, este instrumento, que en ese tiempo era llamado gnomón, no varillas, pero para que me entiendan, permitía estudiar la longitud de la sombra que se formaba en la superficie. Entonces, pues gracias a este pequeño experimento que él hizo, pudo medir las dimensiones, ¿sí? Entonces aquí está un poquito gráficamente la explicación. Como les comento, este tipo de
mediciones, lo vamos a ver ya más a detalle en las siguientes sesiones. Y bueno, Hiparco de Nicea hizo una de las aportaciones más importantes que actualmente también se utilizan en la astronomía observacional. Él estableció una escala de magnitudes estelares y pues son tres partes muy importantes. La primera es la magnitud aparente depende linealmente del logaritmo decimal del brillo. La escala es negativa, o sea, cuanto mayor sea la magnitud, menor será el brillo. Y que existe una diferencia de 5 unidades en magnitud aparente correspondiente. Entonces, la clasificación de magnitudes de Hiparco era una escala inversa. Se refiere que las estrellas de primera magnitud son aproximadamente 100 veces más brillantes que las de sexta magnitud, ¿sí? Entonces, después, en el siglo XIX, Norman Robert introduce la escala logarítmica, que es de la que estamos hablando aquí primero. Entonces, en esta escala existe una diferencia de 5 magnitudes que corresponde a una relación de un brillo de 100 veces, ¿sí? Entonces, como les comento, este sistema es utilizado todavía en la actualidad. Aquí está. Si se fijan, entre más negativo, más brillante va a ser. Sirio tiene una magnitud de menos 1.5, ¿sí? Sirio es de las estrellas más brillantes a simple vista. Entonces, aquí podemos ver. Bueno, no sé bien por qué está inversa, porque ustedes podrían imaginarse, entre más negativo, más brillante no. Entre más negativo es más brillante y entre más positivo sea el número, por ejemplo, si tenemos una magnitud de 6, significa que estamos hablando de estrellas muy poco brillantes. Y bueno, vamos con Ptolomeo de Alejandría. Entonces hay una parte muy importante en la astronomía que es el movimiento retrógrado de los planetas. Y fue Ptolomeo de Alejandría quien comenzó a observar este tipo de situaciones que le ocurren a los planetas. Entonces, ¿de qué se trata esto de movimiento retrógrado? Desde la Tierra observamos que en su camino por el cielo, en determinado momento, un planeta se va a detener y va a cambiar de sentido, ¿sí? Va en dirección, en sentido horario, y de repente va a aparecer que va en el sentido antihorario, como si cambiara de sentido. Entonces, después de una semana, o sea, primero tiene el movimiento, se regresa y después de unas semanas se puede ver que otra vez volvió a su posición original. Entonces, con el fin de poder explicar estas observaciones, Ptolomeo creó un sistema de epiciclos, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de los epiciclos? Este sistema es un sistema geométrico en el cual el planeta se va a desplazar con velocidad constante sobre una circunferencia denominada epiciclo y al mismo tiempo, en el centro de este epiciclo va a girar alrededor de la Tierra. Aquí tenemos todo este sistema explicado gráficamente. Entonces, según este modelo, cada planeta se mueve en el pequeño círculo que está aquí hasta arriba, llamado epiciclo, y a su vez se mueve alrededor de otro círculo más grande, llamado deferente, ¿sí? Y el punto central pues va a ser la Tierra. Entonces, si se fijan, tenemos un círculo más grande, uno más pequeño, entonces es puramente un movimiento, pero visual nada más. No significa que los planetas sí se muevan en una dirección y cambien su dirección. Bueno, no todos, hay uno que sí, pero más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a brincar a lo que es la astronomía en la Edad Media. Y bueno, vamos con la escuela de Bagdad. ¿Qué fue esta? Bueno, en la Edad Media se clasifica como una época oscura para el desarrollo de las ciencias, como ya lo sabemos. Entonces, los árabes recogen toda la herencia de Ptolomeo, su conocimiento del Almagesto, y lo sitúan en condiciones más favorables. Entonces, todo esto es la formación de la escuela de Bagdad,
una organización que se dedicaba a recopilar toda la información de astrónomos que les antecedieron, pues para poder otra vez continuar con la construcción de la astronomía que equivalía a ese tiempo, ¿sí? Entonces, en esta escuela hubo una persona que es los trabajos de Alba Tecnius. Este astrónomo escribió una importante obra llamada Sig al-Sabi, en la cual se escribe información sobre el movimiento de los planetas y de los eclipses. También estudió las estrellas fijas, dividiéndolas por categorías según su brillo y posición. Y bueno, para detenerme un poquito, ¿qué es el Almagesto? Fue una obra escrita por Ptolomeo. Cuando vimos a Ptolomeo en las diapositivas pasadas, pues vimos que él fue el primero en presentar el modelo geocéntrico, que decía que la Tierra era el centro del universo, ¿sí? Entonces, este trabajo y la escuela de Bagdad, se dedicó a toda esta recopilación, porque pues, como ya lo mencioné, esta fue una época oscura para el conocimiento. Y bueno, las tablas toledanas son parte de toda esta misma corriente de, pues, querer recopilar información. Entonces, estas tablas fueron un conjunto de tablas a cargo de Alfonso X de Castilla en el siglo XVIII. Fueron un complemento de las tablas alfonsinas. Ahorita vamos a ver qué son las tablas alfonsinas. Entonces, estas tablas estaban basadas en el modelo geocéntrico. Si se fijan, todos pues toman la idea de Ptolomeo de que la Tierra es el centro de todo, y promovieron la transferencia de conocimientos entre la cultura cristiana y musulmana en la península ibérica. Y después los últimos registros de tablas en los que voy a enfocarme para hablar de esta época son las tablas alfonsinas, que también son un trabajo de recopilación hecho por Alfonso el Sabio. Las dos tablas fueron recopilación de la misma persona, era el rey de Castilla, o llamado mejor como Alfonso el Sabio en el siglo XVIII. Estas tablas proporcionaban información sobre la ubicación de los cuerpos celestes, y estas tablas incluían trabajos de astrónomos árabes como Al-Zarqali y Ptolomeo. También se basan en el modelo geocéntrico porque hasta más adelante, como ya lo mencioné, vamos a ver quién pues se basaba en la idea de un modelo heliocéntrico. Y también se utilizaron para elaboración de calendarios y sirvieron para fomentar un intercambio y desarrollo en la astronomía de Europa Occidental. Entonces, toda esta época que empezó con oscurantismo se fue pues repartiendo alrededor de diferentes continentes para otra vez llevar la astronomía y pues salir de esa limitante de conocimientos que se detuvo en la ciencia alrededor de pues estas épocas. Y bueno, vamos al nacimiento de la astronomía moderna. Entonces, ¿quién fue el primer astrónomo de esta época? Fue Nicolás Copérnico. Lo que hizo él fue proponer un modelo heliocéntrico. Entonces, como ya se los mencioné, hasta Nicolás Copérnico es cuando las ideas de un modelo donde la Tierra es el centro de todo, pues cambian, porque él dice que la Tierra ya no es el centro del universo, ¿sí? La quita del centro y pues vamos a ver que el Sol y el sistema que ya conocemos pues fue parte de estas ideas principales, como un centro y los planetas girando alrededor de este. Propuso el movimiento circular uniforme, defendiendo la idea de que los planetas se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. Entonces él es de los primeros que meten este nuevo término de órbitas circulares. Perdón. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en la figura del lado derecho un sistema que representa a los planetas divididos en dos grupos. Copérnico dividía a los planetas en los cuya órbita queda contenida en la de la Tierra.
Entonces, ¿quiénes serían estos? Mercurio y Venus. Y de los que siguen órbitas exteriores, o sea, más grandes, a la órbita de la Tierra, que serían Marte, Júpiter y Saturno. Como les menciono, hasta esa época únicamente se tenía el conocimiento de 5 planetas. Entonces, con esto se explica bien el hecho que desde la antigüedad Mercurio y Venus solo se hacían visibles antes de que saliera el Sol, ¿sí? Entonces, estas fueron las aportaciones de Nicolás Copérnico. Y vamos con otra persona que es muy famosa, Tycho Brahe, que hizo aportaciones muy importantes en la astronomía. Entonces, en 1572, él observa una estrella que brilla más que Venus en la constelación de Casiopea. Hoy en día se sabe que esta estrella que observó era una supernova. Y en 1577 apareció un cometa muy brillante, el cual, según Aristóteles, se debía a condiciones atmosféricas, pero las observaciones pues, de este astrónomo demostraban que se trataba de un cuerpo celeste. Entonces aquí tenemos en la imagen un sistema que se llama sistema ticónico, en el que la Tierra permanece en el centro, la Luna y el Sol giran a su alrededor y los planetas pues orbitan en torno al Sol. Tycho también lo que hizo fue confeccionar un catálogo estelar y estudió con precisión el movimiento de los planetas, especialmente el de Marte. Entonces aquí hay una imagen donde se muestra pues un dibujo de cómo pudo haber sido el cometa que observaron y principalmente que observó Tycho Brahe en 1577. Y bueno, vamos con Kepler. Entonces, ahorita vamos a mencionar las 3 leyes y estas las vamos a abordar con mucho detalle en nuestra tercera sesión. Entonces, estas 3 leyes consisten en lo siguiente. La primera ley es la ley de las órbitas, que nos dice que cada planeta se mueve alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica en la que el Sol ocupa uno de los focos de la elipse, ¿sí? La segunda, ley de las áreas. El radiovector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley es la ley de los periodos, que nos dice que el cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita. Entonces, estas, pues, tómenles mucha atención, porque si nos acompañan en nuestra tercera sesión, vamos a abordarlas, pues ya con ejemplos de qué significa todo esto que mencioné. Y seguimos con Galileo Galilei. Galileo Galilei fue el primero en apuntar con un catalejo al cielo, ¿sí? Él construyó un pequeño telescopio o catalejo con el cual podía observar. Entonces, entre sus descubrimientos más importantes destacan el descubrimiento de los 4 satélites más importantes de Júpiter, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y también descubrió que Venus presenta fases como la Luna. Entonces, Galileo fue el primer científico moderno que pudo observar sistemáticamente el cielo con la ayuda de su telescopio. Entonces, también a partir de estas observaciones, Galileo descubre que la banda lechosa de la Vía Láctea está formada por miles de estrellas, y también fue el primero en observar manchas solares. Y también observando estas manchas solares, pues descubre que el desplazamiento de estas demuestra que el Sol tiene un giro sobre sí mismo. Y pues, ¿qué más? Bueno, estas son algunas de las principales aportaciones de Galileo, que hasta en la actualidad pues todavía seguimos tomando ese conocimiento. Entonces nos vamos con Newton. Él inventa el telescopio reflector. Este telescopio está basado en espejos, no en lentes. Ya en la astronomía observacional, los espejos de lentes nos dan un pequeño problema que se llama aberración cromática. Entonces él descubre esta pequeña falla y por lo tanto decide construir un telescopio a base de espejos.
También descubrió la descomposición de la luz blanca en colores. Entonces, este conocimiento en cuanto a la luz, pues va a ser una de las cosas más importantes ya en el nacimiento de la astrofísica, y también ha servido de inspiración pues para algunos artistas. Ya se imaginarán de quién hablo y de qué álbum representa perfectamente pues esta descomposición de luz blanca a través de un prisma. Y también descubrió la dispersión de la luz. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los colores se desvían en cierto ángulo a atravesar este trozo de vidrio. Entonces, la astronomía moderna se considera que prácticamente pues se inaugura con el libro Philosophiae Naturals o el Principia Mathematicas, publicado en 1687. Perdón. Entonces, en este libro, Newton fundamenta la mecánica en 3 principios básicos y consuma los trabajos de Galilei y de Kepler al establecer una de las leyes más importantes que prevalecen hasta nuestros días, que es la ley de la gravitación universal. Entonces, esta ley también la vamos a abordar con más detalle en las siguientes sesiones. Y bueno, ya casi para finalizar, vamos con el desarrollo de la astronomía observacional. Se desarrolla iniciando con pues, este astrónomo llamado John Flamsteed. Él inaugura un observatorio que se llama Observatorio Real de Greenwich y confeccionó un catálogo con la posición de más de 3,000 estrellas. Entonces, con él se comienza la confección de diferentes catálogos. Más adelante vamos a hablar de uno muy importante que prevalece también hasta nuestros días. Entonces, vamos con Edmond Halley. Entonces, ya se imaginarán por el nombre cuál es su aportación o predicción más importante. Entonces, Halley predijo que un cometa que fue observado en 1682 regresaría 76 años después. Entonces, esta aportación prevalece hasta nuestros días porque muchos esperamos poder seguir aquí para poder ver pues este famoso cometa que ha ido pasando a través de generación en generación desde la antigüedad. Seguimos con James Bradley. Él descubre la aberración de la luz y el movimiento de nutación. El movimiento de nutación lo vamos a abordar en la siguiente sesión. Perdón. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita lo que van a hacer es compartir el link para lo que mencionaba Claudia. Tienen que llenar este link porque únicamente se les va a dar pues su certificado de asistencia al curso a aquellos que cumplan pues con las 4 asistencias de las 4 sesiones. Ok, muy bien. Entonces, me quedé en el movimiento de nutación. Lo vamos a abordar, como ya lo mencioné, en la siguiente sesión. Rápidamente, este movimiento es un balanceo que hace el eje de la Tierra por la gravedad pues que está ejerciendo la Luna sobre ella. También James Bradley mide la velocidad de la luz y concluye que la distancia entre la Tierra y el Sol es equivalente a 8 minutos luz con 12 segundos. Actualmente es la misma medida que se conoce, es la distancia actual que utilizamos para decir en años luz a cuánto está el Sol, pues está a 8 minutos luz. F.W. Bessel mide por primera vez el paralaje de una estrella, el cual sirve para determinar la distancia relativa de una estrella. Entonces, esto de paralaje también lo vamos a abordar en la segunda sesión. Entonces, la unidad para medir un segundo de arco en el paralaje, que es lo que vamos a abordar con más detalle, es de 3.2 años luz. Entonces, un segundo de arco es equivalente a 3.2 años luz. Entonces, quédense con esta pequeña breve información porque la vamos a utilizar. William Herschel y John Herschel. Entonces, ellos también son muy conocidos en la actualidad. William Herschel descubre al planeta Urano. Entonces, como ya lo mencionó hasta antes del descubrimiento de estos nuevos planetas, solo se conocían 5, que es hasta Júpiter. Entonces, Herschel descubre Urano,
2 de sus satélites y descubre 6 satélites en Saturno. También midió la oblicuidad del eje de rotación de Marte respecto de su plano orbital. Su hijo John Herschel termina de completar los trabajos y labores de su padre y se dedica a estudiar el hemisferio sur. Y vamos con Charles Messier. Entonces, Charles Messier publica un catálogo de nebulosas en el que identifica nebulosas de emisión, nebulosas planetarias, cúmulos abiertos, cúmulos globulares y galaxias. Entonces, este catálogo de Messier es utilizado actualmente, incluso se hacen maratones en el área de astrofotografía para fotografiar todos los objetos de Messier. Y nos vamos con Lord Rosse. Lord Rosse apunta al objeto 51 del catálogo de Messier, pero descubre que hay una estructura espiral que en ese tiempo se consideraba nebulosa. Al hacer esta observación, pues él se da cuenta que esa nebulosa en realidad era una galaxia en espiral que interactuaba con otra más pequeña. Entonces, este tema, cuando hablemos del sistema solar y un poquito de galaxias, va a ser muy importante esta aportación de este descubrimiento que hizo Lord Rosse, viendo el objeto 51 del catálogo de Messier. Y nos vamos con Lagrange. Lagrange, a partir de los trabajos de Newton, ahí está, pudo calcular con gran precisión la posición de los planetas. Pero él descubre que Urano tiene cierta desviación de la órbita que estaba predecida. Entonces, él comienza a deducir que esta desviación podría deberse a la existencia de un planeta que no se sabía existía, pero la atracción gravitatoria de algo podría estar generando esta desviación. Entonces, esta información le sirvió a Le Verrier porque mediante la hipótesis de Lagrange, él logró predecir la hipótesis de un nuevo planeta, ¿sí? Él no logró encontrarlo, sino hasta J.G. Gale, aquí no metí en la presentación, pero J.G. Gale y H.L. Diers, ellos, a partir de las predicciones de Lagrange y Le Verrier, lograron hallar a este nuevo planeta. ¿Quién fue este nuevo planeta? Pues Neptuno, que se encontraba muy cerca de la posición que predijo Le Verrier. Entonces, todos estos astrónomos pues se dedicaron principalmente a la astronomía moderna y gracias a ellos pues fue como nace ya como tal las observaciones, se crean catálogos con miles de objetos que actualmente pues también ya podemos conocer. Y para finalizar, pues nos vamos con el nacimiento de la astrofísica. Entonces, ¿con quién nace la astrofísica? Con Joseph Fraunhofer. Él descubre que el espectro de colores contiene centenares de líneas oscuras. Entonces, esta aportación de que la luz no solamente se descompone en colores y estas líneas oscuras pues fueron muy importantes para el desarrollo de esta nueva rama que es la astrofísica. Kirchhoff mostró la relación entre estas líneas que descubre Joseph Fraunhofer y entre las líneas visibles y las líneas del espectro de la luz y la descomposición química de este objeto radiante. Entonces, si se fijan, aquí ya va haciendo una secuencia de, pues, inició Fraunhofer, Kirchhoff y todos ya van siguiendo la misma línea. Después vamos con Ångström, que a través del análisis del Sol demuestra que la atmósfera solar contiene hidrógeno. Y sigue Angelo Secchi. Él analiza los espectros de 4.000 estrellas. Aquí es cuando comienza pues el nacimiento de la espectroscopía. Y ¿qué más? También
con esto pues comienza el análisis de tipos espectrales en las estrellas. Entonces, después viene William Huggins, que estudia la naturaleza de los objetos del catálogo de Messier, con espectroscopía, y añade la clasificación espectral como introduciendo el término de magnitud absoluta, que es una medida que se utiliza para poder calcular el brillo de las estrellas. Después sigue H.N. Russell, quien representa en un diagrama la magnitud absoluta en un conjunto de estrellas. Entonces, si se fijan, pues todos ellos van siguiendo la línea con la que inició Fraunhofer, y los trabajos de ellos pues les fueron sirviendo a los sucesores. Después venimos con Henrietta Leavitt, que mostró la relación que existe entre el periodo de variabilidad de un tipo de estrellas y su brillo intrínseco. Entonces aquí tenemos varias definiciones: brillo intrínseco, magnitud absoluta. Como les digo, en las siguientes sesiones todos esos términos los vamos a abordar. Esta introducción es nada más para que se comiencen a familiarizar con quién lo descubrió, quién dijo primero esto, quién lo dijo después. Después sigue Harlow Shapley, que demuestra que el Sol no se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Entonces, cuando veamos el sistema solar y todas estas sesiones, vamos a ver que toda esta información pues la vamos a poder desarrollar más a fondo. Ya casi terminamos, seguimos con Hubble, que enuncia la ley que dice y afirma que las galaxias se están alejando con una velocidad proporcional a la distancia que nos separa de ellas. Esta ley y esta aportación va a ser muy importante para después el nacimiento de la cosmología, para explicar la expansión del universo. Y pues terminamos con Einstein y Eddington. Einstein y su teoría de la gravitación fue una parte clave y muy importante para que se desarrollara pues la cosmología, ¿sí? Desde Hubble hasta Einstein y Eddington, pues surge también el desarrollo de la otra ciencia, que es la cosmología. Para finalizar, Eddington lo que hace es que sus trabajos permiten que se confirme la deflexión de la luz predicha por Einstein. Y lo que nos dice esta predicción es que la dirección de los rayos de luz van cambiando cuando pasan por un objeto muy masivo. Entonces, con el eclipse de 1919 se logra demostrar esta relación entre la masa y la luminosidad de las estrellas, ¿sí? Entonces, pues hasta aquí terminamos con el nacimiento de la astrofísica. Entonces, pues este sería el fin de esta pequeña introducción de la astronomía antigua hasta el nacimiento de la astrofísica. Entonces, pues de mi parte ahorita ya terminamos con la presentación y pues les agradezco su atención. Entonces nos vamos acá. Muy bien, entonces, ok. Aquí vamos a comenzar a resolver las preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la magnitud absoluta y magnitud aparente? Entonces, podríamos decir que la magnitud absoluta es una medida del brillo intrínseco de un objeto celeste, mientras que la magnitud aparente sería la medida del brillo percibido desde la Tierra, y este puede variar según la distancia. No sé si, bueno, eso conteste esta pregunta de las dos diferencias. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál era la relación Tycho y Kepler?
Ok, muy bien. Entonces, Kepler trabajó como asistente de Tycho Brahe y lo que pasó aquí es que Kepler utilizó los datos de Tycho Brahe para desarrollar sus propias leyes. Entonces, a partir de observaciones detalladas que pudo realizar Tycho Brahe, Kepler logra descubrir que las órbitas planetarias son elípticas, ¿sí? Y que no son circulares como se creía pues en la antigüedad. Entonces, fue un avance significativo estas dos relaciones entre Kepler y Tycho para poder comprender mejor el sistema solar. Entonces, la colaboración entre Kepler y Tycho pues es fundamental en el desarrollo de la astronomía moderna, ¿sí? Entonces, prácticamente Tycho y Kepler logran sentar las bases para que podamos tener una comprensión del cosmos. Las leyes. Las leyes de Kepler son las bases para poder entender de manera más precisa el sistema solar, ya que, estas leyes nos van a poder predecir y calcular el movimiento de los planetas, de los astros, ¿sí? Entonces, como tal, la base de toda la astronomía sería para comprender esta parte que sería más específico, el sistema solar y todo no de la astronomía en general, pero sí se basa específicamente en los movimientos orbitales, ¿sí? El movimiento que sigue cada planeta alrededor del Sol. Entonces, no serían la base de toda la astronomía, sino como lo menciono, de esta área que es el sistema solar y que de hecho vamos a abordar. La tercera sesión se llama Del movimiento de los planetas hasta las leyes de Kepler, y el último, pues, es todo el sistema solar y qué pasa dentro de él. Entonces, serían las bases del sistema solar y de cualquier sistema planetario. No nada más de este. Si encontramos otro sistema planetario, los otros sistemas planetarios, encontrados se pueden describir con estas tres leyes. Entonces, son las bases del entendimiento de cualquier sistema planetario. Listo. Entonces, si hay más preguntas, pues vamos a agregar a Claudia la transmisión para pues poder tomar un poquito de tiempo para mandar saludos. Ok, tenemos muchos saludos. Tenemos saludos desde Popayán, Colombia, a Jessie Guancha. Saludos desde La Tacunga, Ecuador, Angélica Vinuesa. Desde Venezuela, Sandra Álvarez. Desde Argentina, Emil C. Cejas. Desde Celaya, Guanajuato, México, Rosa María Villaseñor. Saludos desde Jujuy, Argentina, Amelín Yamelín. Saludos desde Ibarra, Ecuador, Henry Bujes. Saludos desde México, Gabriel García. Saludos desde Colombia, Ana Melia Mayeson Quiroga. Saludos desde Bolivia, Samiri Samiri. Saludos desde Londres, Cristina Silvera. Saludos desde Perú, Charles Gort. Y saludos, tenemos esos saludos. Les queremos agradecer a todos por su participación y también invitarles a la próxima charla, que pues será el próximo jueves, y el tema de esa charla será astronomía esférica, constelaciones, la esfera celeste, el nombre de las estrellas. Entonces, igual será a las 5 horas de Ecuador, 4 horas en México, y quedan todos ustedes invitados que nos acompañen, y gracias.
Gracias también a Sofía y a todos. Muy bien. Bueno, entonces, antes de terminar, igualmente quiero agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy. Espero que haya sido amena y de su agrado esta primera sesión. Vamos a tener mucho más temas. Todo lo que abordé hoy, que a lo mejor era un poquito más técnico, sí lo vamos a ver. Movimientos de planetas, leyes de Kepler a fondo, ¿sí? Cosas ya más específicas se van a abordar en las siguientes sesiones. Quiero agradecer al Grupo Astrociencias Ecuador por hacer esta colaboración. Le mando un saludo a mi equipo de trabajo, Astronomy Team, Robert Soul. Un saludo a mis papás, a mis amigos que me escucharon en esta transmisión, a mis hermanas y bueno, a toda la gente que nos apoya y que pues más que nada esto es para ustedes, para transmitir un poquito de este conocimiento y pues esperemos que les haya gustado. Sí, así es. Así que igual recuerden el enlace de asistencia que está disponible el link en Facebook y solamente estará disponible 40 minutos después de terminada la sesión, así que estén pilas con eso. Y muchas gracias por su asistencia nuevamente y a todo el equipo de Astrociencias de Ecuador y Astronomy Team Robert Soul. Listo.